Hoy es miércoles, diciembre 15 del 2021. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Estamos muy felices, bendecidas de poder tener a nuestra querida hermana Esther Collit Juárez. Ella nos acompaña desde Bulgaria. El Señor está haciendo una obra maravillosa con ella, con su familia. Están haciendo la obra misionera allá en Bulgaria. Así que la bendecimos, la recibimos con mucho gozo, con mucha alegría en esta mañana, mi querida hermana. Bendiciones. Buenas tardes para usted y buenos días para nosotros. Bienvenida. Amén. Gracias, mi hermana Ileana. Qué privilegio para mí estar con ustedes una vez más. Creo que todos somos parte de este privilegio, los hijos de Dios, que tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y que somos hijos. Tenemos el privilegio de acercarnos a Él con confianza, reconociendo que solo a través de la cruz, del sacrificio que Cristo hizo posible por nosotros, podemos llegar, dice la palabra del Señor, que podemos acercarnos con confianza ante el trono de la gracia para poder hallar gracia, para poder hallar respuesta, para poder hallar lo que necesitamos, el oportuno socorro. Y le damos gracias al Señor por nuestra hermana que estuvo dirigiéndonos en intercesión. Este día quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor que para nosotros es muy conocido, es una de las parábolas que más importancia tienen para nosotros, especialmente en estos días en los cuales estamos sembrando. No vivimos en un país como nuestros países de Latinoamérica, en donde la gente tiene un conocimiento de qué se trata estas festividades, de a quién realmente tenemos que celebrar durante este tiempo. Y cada día del año hay una expresión en inglés que dice Jesus is the reason of the season. Pero para nosotros Jesús no es solamente la razón de esta estación de Navidad, sino que Jesús es la razón por la cual vivimos, y porque en Él vivimos y somos y nos movemos. Podemos decir que Jesús es la razón no de esta estación de Navidad, sino que Cristo es la razón de nuestra vida. Y este es un tiempo para nosotros de siembra. Este es un tiempo para nosotros de compartir el evangelio. Naturalmente, en nuestros países se sabe de qué se trata la Navidad, pero aquí solamente la gente está en la tradición que ellos han escuchado de sus padres, abuelos y bisabuelos, y solo celebran las tradiciones, pero no saben de qué se trata. Pero creo que nuestros países tienen más conocimiento de que la Navidad se trata de Jesús, no solo el 25 de diciembre, pero cada día del año. Quiero que abran sus Biblias conmigo en el libro de Mateo capítulo 13. Vamos a tomar unos minutitos para leer el pasaje que se encuentra en el versículo 1 al versículo 9. Es la parábola del sembrador. Y luego el verso 18 del mismo capítulo 13 hasta el verso 23, Jesús explica de qué se tratan estos 4 terrenos que él va a mencionar en Mateo capítulo 13. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, pero en Reina Valera pues es lo mismo, solo que quiero que presten atención. Tenemos estos valiosos minutitos y dice la palabra del Señor. Más tarde ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. 3. Contó con muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. 4. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron.
7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tiene oídos para oír, que escuche y entienda. Amados hermanos, Jesús usó la parábola del sembrador para explicar las diferentes formas en cómo una persona recibe el mensaje de la palabra de Dios. Y todo comienza con una semilla. Yo he traído unas pequeñas semillas aquí, porque la semilla a veces es tan pequeñita, pero forma parte de cada fruto que nosotros comemos. Y esta pequeña y diminuta, esta pequeña y diminuta parte da origen a una nueva planta. Y la vida también comienza con una semilla. Nosotros somos el resultado de la semilla de un hombre y de una mujer, y cómo esta pequeña semilla, cuando detecta que está en un lugar fértil y en condiciones apropiadas, empieza un cambio poderoso. Ahora, yo quiero, aunque no terminemos de hablar de los 4 terrenos, yo quiero hablar del primer terreno, el terreno que habla la Biblia en el verso 4, que acabamos de leer. A medida que esparcía el sembrador las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. La explicación de este primer terreno lo encontramos en el versículo 19 del mismo capítulo 13. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Durante este tiempo estamos pidiendo al Señor que estos programas que vamos a tener para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, el Espíritu Santo de Dios prepare el terreno en el corazón de las personas. Nosotros sabemos, amados, que hay alguien que quiere que esta semilla de la palabra de Dios no se entienda. Segunda de Corintios 4:4, el apóstol Pablo nos dice: ¿por qué cuando usted le va a hablar la palabra a un familiar o a una persona que no conoce a Cristo, es como si usted le está hablando en español y él habla en chino? Es como si usted quiere hablarle en inglés y esa persona entiende el idioma alemán. En otras palabras, no entiende. Y nosotros vamos a ver en 2 de Corintios 4:4 quién está interesado en que esa persona no entienda la palabra de Dios. Pablo dijo: Satanás es el Dios de este mundo y ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias, para que no entiendan el mensaje de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Nosotros, cuando sembramos la palabra, tenemos una batalla espiritual. Y quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí tienen experiencia en sembrar? ¿Cuántos de ustedes alguna vez tomaron una semilla y la colocaron en una tierra? Estoy hablándoles de una parte de Bulgaria en donde mucha gente depende del producto de sus siembras. Cuando hay una nevada muy fuerte o cuando hay granizo, destruye el esfuerzo de la gente. Yo vengo de Perú y en Perú toda la parte de la sierra de mi país es un lugar en donde la gente trabaja en la agricultura y dependen del resultado de su siembra. Usted no toma su valiosa semilla y la coloca en la tierra deliberadamente. Cada persona que siembra
tiene que entender la importancia de preparar previamente el terreno. La tierra es el corazón de la gente. Quiero que vaya ahora a lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 10. Dios, cuando le da el llamado a este profeta, siendo muy jovencito, le dice en el 10, te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos para desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y para edificar y plantar. Tú y yo tenemos que prepararnos antes de sembrar la palabra a través de la oración, una oración con propósito, una oración con perseverancia, una oración estratégica. Lamentablemente no tengo herramientas de jardinería, pero hay un terreno del cual yo les puedo hablar, que es la cocina. Yo no puedo usar la misma clase de instrumentos para cortar una manzana que para cortar, por ejemplo, o abrir una nuez. Es una herramienta diferente. Cuando usted está cocinando, y sé que hay muchas mujeres en este momento escuchando, y hay hombres también que son excelentes cocineros, usted necesita diferentes clases de herramientas y diferentes clases de espátula y diferentes clases. Así que cuando hablamos acerca de orar, nosotros antes de poder nosotros a terminar nuestro tiempo de intercesión, nosotros tenemos que hacer algo. Dios le dijo a Jeremías, te he puesto sobre naciones y sobre reinos para desarraigar, derribar, destruir y derrocar. Y quiero que vean conmigo esto. La oración es un arma poderosísima, es como un cuchillo que usted y yo tenemos que usar con sabiduría. Tú y yo estamos llamados a orar. Yo me alegraba y me gozaba cuando los hermanos ponían sus peticiones de oración en el chat. Pero cuando esta reunión termine, usted va a seguir con su petición de oración. Usted no puede soltar, usted tiene que seguir clamando a Dios por su petición. Y quiero decirle, no descanse hasta que Dios le diga, ya lo he hecho. Usted ha comenzado al tomar esa necesidad de su ser querido, de su esposo, de su vecina, de su amiga que está en otro país, la necesidad de la familia que está enferma. Cuando usted ha tomado esa carga, no la suelte hasta que Dios le diga, ya lo he hecho. Da gracias. Tome esa necesidad y sepa algo importante. Usted comienza su papel de intercesor con fe. Anote esto en su corazón. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que premia a aquellos que le buscan. No se acerque a Dios tímidamente. Los que no son hijos podrían tener temor. Tal vez me va a oír, tal vez no me va a oír. Los que no son hijos pueden decir, si hay un Dios allí arriba en los cielos, tal vez me estás oyendo o tal vez no me estás oyendo, pero usted no es una persona cualquiera, usted es un hijo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dijo el Señor, les dio potestad. Dios le dio potestad de ser hijos de Dios. Usted es un hijo y usted tiene que creer que Dios le escucha. Cuando usted tiene fe, usted no se deja guiar por lo que sus oídos escuchan humanamente. Cuando usted tiene fe, usted no se deja llevar por lo que sus ojos ven. Usted está viendo una situación que parece imposible. Usted está escuchando a la gente, al médico, al abogado, al consejero matrimonial, a su amiga, a su vecino, diciéndole, esto es imposible. Pero cuando usted tiene fe, usted está viendo a través de los ojos de Dios y usted está oyendo lo que la palabra de Dios le ha prometido a usted.
Usted está por encima de las circunstancias humanas. Y quiero que en este momento, si hay alguien que está orando, dudando, le pidamos perdón a Dios, porque Dios no escucha esa clase de oración de dudas. Cuando el Señor le dijo a Gedeón en Jueces capítulo 6, está Dios contigo, varón esforzado y valiente, le dijo el ángel. Varón esforzado y valiente. Gedeón estaba escondiendo la cosecha para que los madianitas no la encuentren y su familia pudiera tener alimento, porque los madianitas robaban, los madianitas asolaban la nación de Israel, los madianitas le quitaban el sustento a los niños y Gedeón estaba escondiendo el trigo para que su familia pudiera tener sustento. Y cuando Dios le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, realmente en Gedeón había una batalla. Él dijo, si realmente Dios está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todos estos ataques? Pero luego él reconoció que el pueblo de Dios había abandonado a Dios y por eso esos ataques estaban llegando. Y cuando él convoca al pueblo, miles responden el llamado, pero Dios le dijo a Gedeón, quien tema y se estremezca, madrugue y regrese a su casa, porque yo no voy a usar a miles que tengan miedo y que estén estremeciéndose de terror. Yo no voy a usar gente que esté dudando si en realidad yo voy a respaldarles. Quiero que sepa algo. No se contarán por miles los intercesores que son capaces de llegar ante la presencia de Dios con la fe necesaria para mover las montañas. Tal vez nuestros dedos en las manos van a ser muchos, pero Dios necesita hombres y mujeres de fe. No estamos hablando de miles de hombres y mujeres de fe, pero estamos hablando de hombres y mujeres de fe que pueden creer lo que Dios ha dicho que hará. Nunca comience a orar diciendo, yo no sé si lo harás. Cuando usted comienza a clamar en esta batalla espiritual, usted dice, Señor, mi fe es muy pequeña, pero ayuda mi fe, Señor. ¿Sabe cómo hace su fe crecer? Usted hace su fe crecer a través de oír la palabra de Dios. Usted hace que su fe sea fortalecida cuando usted come la palabra de Dios. Por favor, no coma Facebook si ese Facebook y ese mensaje le está haciendo oír más lo que dice el mundo que lo que Dios dice. Por favor, no esté en YouTube si lo que usted está viendo o escuchando está mermando la fe que Dios quiere que crezca en su corazón y en su espíritu. La segunda cosa que el Señor quiere que nosotros podamos tener cuando nos acercamos a Él es lo que dice Marcos 11:25, un corazón limpio. Cuando ores, perdona si tienes algo contra alguien, para que también tu Padre que está en los cielos pueda oírte, perdonarte y oírte. No podemos hacer esta batalla espiritual con soldados heridos. Y cuando usted y yo no perdonamos, nuestro corazón está débil. Y esta es una guerra. Y para esta guerra tenemos que estar fuertes. Muchos de nosotros estamos queriendo que el Señor haga milagros en nuestras vidas y responda a nuestras peticiones, pero no viene la respuesta. Y usted dice, he orado tanto y no viene la respuesta. Y quiero preguntar, ¿será que el corazón suyo está fuerte en esta batalla espiritual? Que su corazón este día pueda fortalecerse en el Señor y que usted y yo le entreguemos a Dios cargas que Dios jamás nos ha pedido llevar. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el Señor nos dice, puesto que tenemos una gran multitud de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No la va a quitar Dios de ti si tú no se la entregas voluntariamente. El Señor no te dice, yo te la voy a quitar. Dios te dice, despójate de todo peso. Un atleta no puede correr con 50 libras de papas sobre él. ¿Usted ve cómo corren los atletas en los Juegos Olímpicos? ¡Oh! Corren ligeritos de ropa.
tan ligeritos que a veces hasta yo no quisiera ni ver cómo corre. Corren ligeritos, ¿sabe por qué? Porque tienen que correr una carrera difícil, porque tienen que estar lo más light posible. Ahora, cuando nos acercamos a Dios, usted me dirá, hermana Esther, yo tengo un montón de cargas, por eso vengo delante de Dios. Pues haga esto, dígale, Señor, yo tengo las cargas de los problemas de mi familia, la enfermedad de mi mamá, la tristeza, la amargura de mi esposo. Tengo esta carga, Señor, que voy a presentar delante de ti, pero yo no me voy a cargar con pecado personal. Esa carga es un obstáculo para que Dios pueda escuchar y perdonar. Si yo no perdono a alguien, Dios no puede perdonarme a mí. Yo no puedo estar cantando victoria cuando no puedo perdonar lo que me hizo mi hijo el 18 de mayo de 1952. Yo no puedo enfrentar una batalla espiritual en intercesión si yo no soy capaz de perdonar lo que mi suegra me hizo, aunque ya ella no esté en esta tierra. Usted dice, una vez que la gente se va y se muere, todo se acaba. No, porque yo sigo con amargura. Y este día, aunque no vamos a hablar de este tema que nos llevaría horas de horas, yo le animo en el nombre de Jesús. Usted y yo necesitamos toda la fortaleza posible como intercesores y no dejemos que Satanás siga tomando ventaja en esta batalla espiritual con decir, yo tengo mi dignidad. ¿Sabe que hay una muy fuerte corriente que dice, tú tienes tu dignidad y tú tienes tu derecho? Tú tienes, tú eres una persona digna y tú tienes que esperar que esa otra persona venga y te pida perdón a ti. La corriente de este mundo no está en manos de Dios. El sistema en el cual vivimos no está en manos de Dios, está en manos de Satanás. Por eso Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, que Satanás, el que gobierna, el príncipe de este mundo, cegó el entendimiento. No dejemos que ciegue nuestro entendimiento. Hoy hay una corriente que dice tú primero, segundo tú, tercero tú. Lo que tú hagas, lo que te haga sentir bien, lo que creas que te parece bien, lo que te complace, tú lo mereces. Quiero decirle algo. Cuando usted se deja guiar por esa corriente del mundo, usted está diciendo no a lo que Dios dice. Dios dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Dios no dice que te veas como una cucaracha. Ve a tu propia persona como Dios te ve. Y el Señor te dice, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Véase como Dios le ve. Y quiero que sepa algo, Dios le ve como su hijo, su hija, su princesa, su príncipe, un tesoro escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero Dios también le ve a usted y usted tiene que verse a través de la palabra, y el Señor también nos ha dado ejemplo, como lo dice la palabra del Señor, dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nunca se mire comparándose con el pastor de la iglesia. Nunca se mire comparándose con su maestro del discipulado. No se mire comparándose con su esposo. No se mire comparándose con la persona con la cual usted trabaja en el grupo de la célula. Nunca se mire comparándose con su mejor amiga. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se compara con otra persona, puede ser una persona que está incluso en el ministerio y que tenga 20 años más que usted en el evangelio, usted siempre va a hallar una manera de ser mejor, de verse mejor que el otro. Y va a decir, pero si esa persona que está en la iglesia 50 años más que yo hace esto, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Véase y compárese con Jesús. Cuando se compare, compárese con Jesús. Que Él sea su modelo. Y cuando yo me veo y me comparo con mi esposo, yo me veo más santa, más consagrada, yo me veo mejor que él.
Estoy dando un ejemplo, porque mi esposo para mí es un ejemplo de hombre de Dios que se levanta, es el primero en levantarse en mi casa para levantar el altar delante de Dios y es el último en acostarse. Por eso él es nuestro sacerdote espiritual en el hogar. Pero hay gente que dice, mi esposo es peor que yo, mi otra hermana es peor que yo. Véase y compárese con Cristo. Y dígale, Señor, cuando yo me comparo con Dios, yo le digo, Señor, perdóname, porque así como Isaías lo dijo en Isaías capítulo 6, Señor, soy una persona que tiene inmundos mis labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Ay de mí, Señor, yo no merezco nada. Señor, necesito que me ayudes. Compárese con el Señor. Y este día digámosle, Señor, perdóname, porque cuando me veo ante la palabra que es mi espejo, veo que necesito perdonar, que necesito ser humilde, que necesito entregarte, Señor, este pecado oculto. Yo no quiero que nada sea un obstáculo entre tú y yo. Y no quiero, Señor, tener cargas innecesarias cuando estoy orando. La tercera cosa que hacemos cuando oramos, intercedemos, es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, teniendo en cuenta esto, porque tenemos que orar con fe, creyendo lo que la palabra del Señor ha prometido, tenemos que interceder con un corazón limpio y tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amados, manos a la obra. Comenzamos a orar y a derribar y a destruir en el nombre de Cristo Jesús. Yo no puedo plantar, no puedo edificar si yo primero no preparo ese terreno. Quiero compartirles que mi padre me habló acerca de la casa que mi abuela había construido hace 65 años atrás en Lima. Parecía que durante el primer año esa casa no se veía nada del suelo para arriba. ¿Sabe por qué? Porque mi abuela quería buenos cimientos. Y los cimientos eran piedras que traían del río y eso tomó como un año y parecía que no pasaba absolutamente nada. Pero sabe, después de haber colocado piedras que traían del río y haber hecho una inversión de tiempo y los vecinos jamás miraban nada de la superficie hacia arriba, ese cimiento hizo posible que cuando la casa fue construida en más o menos 6 meses, desde ese momento en que la casa fue levantada, esa casa ha pasado por más de 10 terremotos y se han ido abajo las casas de enfrente, las casas del lado, las casas de atrás, pero la casa que mi abuela construyó permanece firme. ¿Sabe por qué? Por el cimiento, por la base. Cuando usted ora con propósito, derribando en el nombre de Jesús, reprendiendo, porque usted sabe que su enemigo no es su hijo que está drogadicto, no es su esposo que es infiel, no es su enemigo no es el médico que hizo una mala praxis, su enemigo no es la persona que le debe dinero, su enemigo no es la persona que habla mal de usted, sino que nuestro enemigo es Satanás y sus demonios. Y cuando usted y yo comenzamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús, reprendiendo y atando, en el nombre de Jesús, derribando todo lo que Satanás ha levantado y el Espíritu Santo comienza a mostrarnos en el mundo espiritual lo que está sucediendo, humanamente parece que no está pasando nada. Pero el Señor está obrando y está obrando milagros. Cuando usted toma autoridad en el nombre de Jesús, usted comienza a ver a su esposo como Dios lo ve. El Señor cambia su manera de ver a su hijo como un caso imposible. Hay algo que me sucedió los primeros meses que estuvimos como ministros y obreros en Asia Central. Yo estaba por 2 meses asistiendo a unas reuniones de unas mujeres que yo no sabía al principio, pero ellas practicaban la prostitución y yo trabajaba con material reciclado con ellas. De 2 meses no sabía eso y yo le decía al Señor, iba 2 veces a la semana, tenía mi hijito mayor que solamente él estaba con nosotros en ese tiempo y yo le daba clases, yo era la profesora, él tenía homeschool y tenía mucho que hacer en casa, pero
tomaba esas dos días a la semana para ir al distrito rojo de la ciudad de Calcuta, y aparentemente yo decía, Señor, no pasa nada, yo estoy trabajando con estas mujeres, oro con ellas, ¿y cuándo voy a pararme a predicar tu palabra? Y la primera vez que una de estas mujeres me habló y me dijo, Esther, yo soy prostituta. El Espíritu Santo me dijo, Esther, yo no te he traído hasta este país, desde El Salvador, para que tú te pares y les prediques un sermón a estas mujeres. Pero este tiempo, yo quiero que tú estés con ellas y las aprendas a amar, que las veas como yo veo a estas mujeres. ¿Sabe por qué? Porque durante todo mi ministerio previo al momento en que yo llegué a esta ciudad y comencé a trabajar con ellas, yo pensaba, ¿por qué una mujer tiene que entrar en prostitución? ¿Acaso en mi país no he visto yo a mujeres solteras, madres solas, que salen a las 4 de la mañana a vender en el mercado, que se esfuerzan por sacar adelante a su familia? Y yo siempre pensaba, esas mujeres que venden su cuerpo y optan por lo más fácil. Yo tenía un prejuicio muy grande contra las mujeres que practicaban la prostitución. Pero cuando una de estas mujeres, la primera de ellas, me dijo, Esther, yo soy una prostituta. Hace 30 años atrás, cuando yo tenía 5 años, mis padres me vendieron a una mujer que llegó a mi aldea y le dijeron a mis padres, esta mujer le dijo, ¿por qué tienen que pensar en su hija, de solo pensar en ella en un futuro? El día que viene su primera regla, su periodo menstrual, la entregan en matrimonio y luego esta niña pequeña va a sufrir el resto de su vida. Yo la voy a comprar y le voy a dar educación y ella va a ser un sustento para ustedes en su vejez. Y ese día mis padres pidieron por mí el equivalente a $20 americanos, y luego ella me llevó a la estación del tren y vi a muchas otras niñas que ella había comprado, y 7 horas después nos llevó a la gran ciudad y un hombre nos revisó como si fuera un médico, y luego este hombre separó a las niñas que no tenían cicatrices en el cuerpo y entonces cuando me dijo esta mujer, sal de la habitación, yo escuché cómo esta mujer le decía, no te voy a aceptar menos de $100 por Lakshmi. Y esa noche yo fui revendida otra vez por $100. Durante 30 años lo único que he hecho ha sido prostituirme. Mis 2 hijos y yo comemos de lo que ese hombre nos da. Yo soy una esclava. Y cuando esta mujer habló con su corazón sangrando, yo entendí, Señor, yo no puedo hablar tu palabra a estas mujeres si en primer lugar tú no produces en mi espíritu y en mi corazón amor y compasión. Usted no puede ministrar a nadie que usted en primer lugar no ame. La primera vez que mi esposo me llevó a una colonia muy, muy difícil en San Salvador, y un niño de 13 años me vio a la cara, yo no podía distinguir porque toda su cara estaba llena de tatuajes, y yo tenía que estar allí. Durante 2 semanas estuvimos evangelizando en ese barrio, y yo decía, Señor, a mí me da humanamente miedo estar aquí. ¿Cómo voy a predicarle a esta gente? Y el Espíritu Santo me dijo, Esther, yo quiero producir a través de ti mi amor, no tu amor, porque tu amor como persona, tu compasión como mujer, tus sentimientos no son suficientes. Yo quiero derramar mi amor y mi compasión en ti. Y Dios lo hace cuando clamamos por nuestros hijos rebeldes, por el esposo que ha lastimado y pisoteado nuestro corazón. Dios quiere que aprendamos a amar a las personas que nos han lastimado antes de que nosotros vayamos y le digamos, Dios te ama, la palabra del Señor dice esto, y les hablemos 10 versículos bíblicos. El Señor quiere hacer un milagro en lo más íntimo de nuestro ser y darnos la capacidad que podamos sentir como Él siente y ver como Él ve a cada persona a la cual nosotros ministramos. Cuando llegó el momento en que esta mujer
abrió ese corazón sangrante y me dijo quién era. Yo le dije, Señor, yo quisiera hablar directamente en el idioma de ella porque yo no puedo hablar bengalí. Señor, yo quiero hablarle en el idioma que ella pueda entender. No quiero usar una traductora porque estaba usando una traductora. Yo tenía mis primeros 2 meses en el sur de Asia y tenía que usar una traductora, una mujer que nos traducía de mi inglés al bengalí de esa mujer. Y el Espíritu Santo me dijo, Esther, yo le he dado a cada hijo mío la capacidad sobrenatural de hablar un idioma que va más allá de la lingüística, del lenguaje, del idioma que ella puede entender, va más allá de las barreras culturales y sociales. Yo le he dado a mi iglesia la capacidad de hablar el idioma que puede ser entendido en cualquier cultura del mundo, y es el idioma del Espíritu Santo. Y me dijo, toma a esa mujer en tus brazos, ministra a esa mujer y deja que yo pueda derramar mi amor sobre ella. Yo no podía decirle ni siquiera Dios te bendiga en bengalí, pero yo abracé a esta mujer. Abracé a esta mujer no como ella era abrazada diariamente durante los últimos 30 años a cambio de unos centavos. Abracé a esta mujer y quiero decirles que estoy segura que eran los brazos de Jesús abrazando a esta mujer por primera vez y devolviéndole a esta mujer la dignidad que necesitaba. Y viendo a esta mujer no como la veían los hombres que se acostaban con ella, sino que ella pudiera entender que había alguien, había un Dios, el Dios de dioses, el Señor de los señores, no uno de los millones de dioses que en su país eran adorados, sino que el único Dios verdadero que estaba abrazándola y diciéndole, Lakshmi, tú no vales $20 americanos, tú no vales $100. Ni siquiera si juntáramos todo el oro de esta nación, todo el oro de este país se compararía al valor que tú tienes, porque tú vales la vida de Cristo Jesús, que murió en la cruz por ti y que resucitó para que tú tuvieras vida, para que supieras lo que es ser amada, para que supieras lo que es tener una nueva naturaleza, para que seas una nueva mujer. Y esta mujer fue la primera a la cual yo pude llevar a los pies de Cristo en ese país del sur de Asia. Y esto no puede suceder de la noche a la mañana, amados. Cuando oramos y clamamos, dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos cambie nuestros esquemas humanos y nuestra manera de pensar y todo lo que contamina nuestra mente diariamente. A veces oramos de acuerdo a los esquemas de este mundo. Decimos, Señor, bueno, si está tan rebelde, Señor, entonces, ¿sabes qué? Mejor que se muera. O, Señor, si esa persona ha sido tan perversa, Señor, tal vez ni mereciera vivir. Yo creo que cuando la iglesia primitiva oraba en medio de la persecución, clamaron por un Saulo de Tarso. Creo que Dios tomó a más de un intercesor de la iglesia primitiva para decir, Señor, hay un Saulo de Tarso que podría ser tan malvado que ordenó la muerte de tu siervo Esteban. Pero revélate a Saulo, Señor, revélatele. Y Dios oyó a ese intercesor. Y un día camino a Damasco, mientras Saulo iba para pedir cartas, para tener autorización legal, para seguir asolando a los santos de Dios, la presencia de Dios se reveló a este hombre y él tuvo que caerse de su caballo y escuchó la voz de Jesús. Y este perseguidor terrorista, este hombre malvado, experimentó una transformación gloriosa y se convirtió por el poder de Jesucristo en el hombre que Dios usó para traer salvación a los gentiles. Oh, que Dios transforme nuestro espíritu mientras oramos. Es allí que se conquistan las verdaderas victorias en el secreto de Dios. Algunos queremos
respuestas inmediatas, instantáneas, porque vivimos en un sistema que todo lo quiere rápido. Pero sabe, una de las cosas maravillosas que suceden cuando usted y yo nos convertimos en intercesores es que el primer milagro que se lleva a cabo no es el milagro en la gente por la cual oramos. A veces el primer milagro que se realiza cuando usted y yo aprendemos a estar en el secreto de Dios es el milagro de que nuestra vida es transformada. Nuestra mente humana, con todos sus esquemas, se derrumba para comenzar a tomar los pensamientos de Dios, para tener, como dijo Pablo, la mente de Cristo, para que podamos ver con los ojos de Dios antes de abrir la boca y regañar y exhortar y gritar en casa. Estamos hartos de pelear con nuestros adolescentes, hartos de pelear con el esposo, cansados de discutir con nuestros hijos adultos para hacerles entender que están yendo rumbo a una destrucción. Pero el secreto de su victoria no está en cuanto más usted gane una batalla verbal con ese ser querido. El secreto de su victoria está en el secreto de Dios. Por favor, nunca estemos apurados cuando entramos al secreto de Dios. Este programa dura 1 hora, tal vez 1 hora y 15, pero su tiempo de intimidad con el Señor. Nunca esté apurado, nunca esté apurada. Tome todo el tiempo necesario. Allí es donde las victorias van a conquistarse. Ahí en donde sus batallas van a poder llegar. Usted va a poder llegar a ver la victoria en su batalla. Ahí es donde usted va a ver a Dios peleando junto con usted. Y humanamente, cuando ya no tenga más fuerzas, usted va a ver a Dios peleando por usted. Espíritu Santo de Dios. Hay tanta necesidad en nuestras vidas de poder entender, Señor, la urgencia de estar contigo. Oh, Señor, este mes puede estar tan lleno de actividades, responsabilidades, una agenda, la preocupación de qué voy a cocinar, cómo voy a vestirme el día de Navidad, cómo voy a adornar mi casa, Señor. Pero que tomemos cada día el tiempo, así como lo tomamos para asearnos íntimamente, asear nuestro cuerpo, hermosear nuestro cabello, Señor, limpiarnos de los virus que recibimos cuando salimos a trabajar. Señor, que podamos mucho más tomar tiempo para poder estar en tu presencia. Quebrantamos toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo este día, Señor. Oh, aleluya. Alineamos nuestra mente con la palabra de Dios y nos acercamos con fe. Nos acercamos con un corazón limpio. Y queremos aprender a interceder conforme a tu voluntad. Tú has prometido, Señor, en Romanos capítulo 8, verso 26, que no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tú has dicho en tu palabra en ese mismo capítulo 8, verso 15, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y esto quiere decir, oh papito lindo, de la forma más íntima como podemos llamar a nuestro Padre. Papito lindo, aquí estamos necesitando de ti. Enséñanos a buscarte en intimidad. Enséñanos a ganar esas grandes batallas en el secreto contigo.
Y te damos gracias, Señor. No permitiremos que la semilla poderosa de esta palabra caiga en una tierra no preparada, Señor. Antes vamos a preparar, Señor, ese terreno a través de la oración, para que cuando abramos nuestra boca, Señor, esa semilla poderosa caiga en un terreno fértil. Te alabamos y te damos gracias por este tiempo y te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Damos gracias al Señor. Bendecimos a nuestra hermana Esther, preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana, iglesia. Todo comienza con una semilla. Es tiempo de preparar. Si usted no ha preparado la tierra, comencemos a preparar esa tierra para que sembremos la buena semilla. Alineemos nuestra mente, nuestra vida a la palabra de Dios. Acerquémonos con corazones limpios y pidamos de acuerdo a la perfecta y santa voluntad de nuestro Padre. Gloria al Señor. Qué preciosa palabra. Bendecimos su vida, mi amada hermana. Que el Señor la siga usando, que el Señor siga obrando y sabemos que Él está con ustedes allá en Bulgaria. Un saludo, un abrazo a su amada familia, a su padre que he tenido el privilegio de conocerlo. Le bendecimos, oramos por ustedes, sabiendo que el que está con ustedes es mayor que el que está en el mundo. Bendiciones, mi amada hermana Esther.